pongámosla a grabar, ya está grabando. Listo. A la unidad 2. Ujú. Bueno, profe, Adelante. entonces, la unidad 2, pues el objetivo de aprendizaje es proyectos pedagógicos en raíces culturales en primera infancia. Ujú. El objetivo como tal del curso es diseñar proyectos pedagógicos enfocados en las raíces culturales. Ujú. Voy. Y los objetivos que planteé para como específicos tengo realizar actividades ludopedagógicas con temas de las raíces culturales, y el otro es evidenciar temas pertinentes para la elaboración de proyectos pedagógicos de raíces culturales. Entonces, en la primera temática, ¿sí?, que es temática de las raíces culturales del municipio, tengo dos temas para abordar que son, afrodescendientes destacados de mi población y presentación de fiestas tradicionales con sus danzas afros. El segundo tema es conozco los espacios históricos, la hacienda esclavista de la Bolsa de Villarrica. Y al lateral encontramos pues los materiales de estudio para poder que este tema de estudio realmente se dé. Tenemos la importancia de promover proyectos educativos de raíces culturales. Me apoyo en un libro, ¿sí?, que prácticamente es para agentes educativos con relación pues a estas miradas pedagógicas culturales. El libro se llama Infancias Afrodescendientes, una mirada de pedagogía y cultura. Entonces, vamos a enfocar el capítulo 2, que habla sobre la niñez afrocolombiana, como para darle relevancia pues a esos ciertos temas que están expuestos arriba, de cómo se van a abordar. Tenemos diseñar actividades pedagógicas que tengan en cuenta los valores culturales. Entonces expuse 3 temas para que pues los docentes realmente empiecen a hacer como un diseño de planeación y tengan en cuenta como tema obra de teatros con títeres del cuento La sorpresa de Nandi, Festival de la Afrocolombianidad y baile del mapalé del grado Párvulo. Sería para la planeación pedagógica que el docente debe diseñar para empezar pues como a diseñar como los proyectos pedagógicos con relación pues a los temas pertinentes que ya se habían visto. En actividades que planteo, primero que todo, en las actividades previas de clase tenemos elaborar presentación, afrodescendientes destacados de mi población y presentación de fiestas tradicionales con sus danzas afro. Entonces aquí lo que yo hago como docente es como realizar una presentación antes de, para poder en las actividades del durante exponérselas a ellos y ellos tengan en cuenta pues cuáles son esos personajes destacados de la población y pues sus fiestas más comunes tradicionales. Y también les expongo que lean el capítulo 2 de la niñez afrocolombiana. Aquí lo va a leer tanto el profesor como el estudiante para dar cuenta pues cuáles son esos temas a reforzar para proyectos educativos de raíces culturales. En actividades durante la clase tenemos socializar la presentación, afrodescendientes destacados de mi población y presentación de fiestas tradicionales con sus danzas afros. Pues esta es la presentación que pues tenía lista en el antes. Y tenemos presentación de exposición por grupos sobre los temas de la importancia del capítulo 2, la niñez afrocolombiana, proyectos interactivos para docente. Y como actividad 3 tengo diseñar una planeación pedagógica con los temas T11, T12 y T13. Y en actividades después de la clase, lo que hago es que los estudiantes deberán entregar y presentar el diseño de la planeación pedagógica con los temas planteados, con los que dije ahora, el T11, el T12 y el T13. Y como mecanismos de evaluación, lo que tengo es presentación de exposición por grupos sobre los temas importantes del capítulo 2, la niñez afrocolombiana, proyectos interactivos para docentes, y el otro es presentar planeación pedagógica con los temas acordados. En el primero, como criterio de evaluación, tengo clasificar temas pertinentes para promover proyectos pedagógicos de raíces culturales. Y para presentar la planeación pedagógica, el criterio es demostrar que son temas pertinentes para la ejecución de proyectos pedagógicos de raíces culturales. Y acá están alineados los objetivos
las actividades y los saberes como tal para desarrollar pues estos criterios de evaluación. Muy bien. Serían como mis actividades Ok. planteadas. Bueno, vamos a revisarlo. Empecemos, vamos arriba nuevamente y vamos a mirar lo siguiente. Ah, bueno, perdón, primero abro un espacio. ¿Alguna pregunta, duda, recomendación a Yuri? ¿Alguna pregunta que ustedes quieran hacer antes de que empecemos a revisarlo despacio? ¿Alguna explicación adicional, algo que no entendieran? ¿No hay preguntas? Esta es la unidad 2, ¿no? No la La 1. 2. Sí, la 2. La 1 la vimos la clase pasada, ¿cierto? Sí. No, sino que arriba dice unidad de aprendizaje 1. Ah, sí, 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 pero es porque la plantilla tiene un errorcito. Sí, tiene un error, sí. Un error, sí, 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 sí. Esta es la unidad de aprendizaje 2. Bien, vamos a lo siguiente y vamos a hacerle una pregunta a Yuri. O sea, ahí están los objetivos. O sea, los objetivos sí están bien, lo único que está mal acá es el nombre de la unidad, pero ya sabemos. Entonces, la unidad es diseñar proyectos pedagógicos enfocados en las raíces culturales. Muy bien. Entonces, bueno, lo primero es que uno podría tener y decir, objetivo específico, realizar actividades ludopedagógicas con temas de las raíces culturales. Y el segundo dice, evidenciar temas pertinentes para la elaboración de de raíces De culturales. proyectos pedagógicos de raíces culturales. Ajá. Bueno, la pregunta es si el objetivo 2 está bien formulado. Bueno, ¿qué quiero decir con esto de evidenciar temas pertinentes? Cuando yo les abordé el tema 2, que tiene que ver con el libro de, espere que se me olvidó el nombre, perdón. Sí, el libro de infancia Eso, de la niñez afrocolombiana. Ujú, sí, sí. sí, Ujú. que es enfocado para los docentes. Entonces, allí hay temáticas, entonces yo me refiero es a ese ítem donde realmente a través de este libro el docente conozca pues o refuerce proyectos pertinentes pues para abordar proyectos pedagógicos de raíces culturales. O sea que realmente ellos evidencian a través de ese estudio, de ese capítulo, temas que se relacionen y sean pertinentes con los que se han expuesto. Ok, de acuerdo, pero recuerda que los objetivos de aprendizaje son de lo que el estudiante es capaz de hacer luego de aprender. Siempre, no importa si estamos hablando de objetivo general, objetivo del curso, objetivo, siempre son objetivos de aprendizaje. Aquí no se escriben los objetivos de lo que yo intento hacer. Entonces la pregunta es, ¿yo qué quiero que ellos hagan con ese libro? Ah, ok. Que expliquen Entonces ahí sería algo. que expliquen o que den cuenta, dar cuenta de temas pertinentes para la O, elaboración de proyectos. o expliquen temas que son pertinentes, o o formulen o enuncien temas que sean pertinentes para la elaboración, algo así. ¿Ya es claro? Que Sí, ellos sean ya le capaces de hacer entiendo. eso. Bueno, listo. Bajemos ahora para que miremos lo siguiente. Baja un poquito, baja. Si quieres, bajas un poquito. Y vamos al saber hacer. Al saber hacer, no tan duro, ahí. Al saber Diseñar hacer 2. aquí. Listo. Sí. Entonces, pregunta. Diseñar actividades pedagógicas que tengan en cuenta los valores culturales. Entonces, aquí tú les das obras de teatro con títeres, Festival de Ajá. la Afrocolombianidad y el baile del Mapalé. La Sí. pregunta es si esos temas son suficientes para aprender a diseñar actividades pedagógicas. Bueno, profe, realmente pues sí hay que exponer más temas, sino que lo puse pues como metodología de solo 3, pero sí, obviamente que debería de haber más temas, ¿no? Sino Claro, que escogí, bueno, escogí el cuento de tema de Nandi, no sé si alguno de ustedes lo hayan escuchado, es porque realmente aquí se fomenta la práctica de los valores que tienen que ver con la niñez afrocolombianidad y pues sus creencias culturales y costumbres. claro, Y en pero cuanto, no, ajá, eso es claro, yo te entiendo. ok, Lo que quiero que reflexiones es lo siguiente. Cuando yo tengo un sí, saber hacer, es porque le voy a dar a la persona un método, una técnica, una herramienta. Entonces la pregunta ok, es, ¿dónde aprende a diseñar las actividades pedagógicas? Distinto ah, ya a, le entendí,
Sí, distinto a que uno le diga, venga, diseño una actividad pedagógica con esta obra de teatro. Pero la pregunta es, ¿cómo hace la persona para diseñar una actividad pedagógica? ¿O cómo diseño una actividad pedagógica que está basada en el baile? Una cosa es que él entienda y sepa del baile del mapalé, pero otra cosa es cómo lo mismo que uno puede decir, Sí, ¿cómo sé yo usar esta herramienta técnica para hacer algo? ¿Qué es lo que ustedes hacían cuando estaban en esos cursos de diseño de experiencias de aprendizaje? Entonces, diseñar actividades sí. pedagógicas implica que yo le tengo que dar, además de esos temas, no estoy diciendo que no tenga que aprender de la obra de teatro o del baile o del juego, ¿cierto? Pero esos son Ajá. elementos que él luego tiene que pensar cómo los inserta en la actividad pedagógica y para eso tiene que aprender cómo se hace esa transposición del juego o del baile a la actividad pedagógica. ¿Sí es Sí, ya, claro? ya. Entonces, Sí, profe. parecería que falta un tema donde él aprende a diseñar actividades pedagógicas basadas en estos elementos. Sí, parecería Ujú. que falta un tema, Entonces, que uno diga, ah, me falta el tema donde él ve el modelo, el método de diseño, ¿sí? Y ese diseño lo va a hacer con sí. algunas de estas opciones que yo le estoy dando. Entonces, parecería faltar algún tema, ¿sí? Ujú. Sí, porque O allí sea, todo, como, sí, ¿cuál profe, es? Sí. no Pero, sé si, pero, perdón, Sí. Yuri, pero ese saber pues, o sea, aprender a hacer el diseño de pronto no es de pronto no podría estar en parte del conocer. Lo que pasa es que acuérdense que un saber hacer implica que yo voy a tener un método. O sea, el saber hacer implica métodos, técnicas, herramientas, procedimientos. Les doy un ejemplo para que entiendan. Cuando yo les decía, vamos a aprender a hacer análisis de acuerdo con el marco de referencia, entonces yo les decía, hay que aprender a hacer análisis siguiendo un marco de referencia. Y entonces les presento un método de cómo se hace ese análisis y hay un documento que me dice, ah, ujú, venga, el análisis se hace haciendo esto, esto, esto y esto y esto. Entonces la pregunta es, si pro- es un saber hacer, ¿sí? El diseño de actividades pedagógicas, pues debe haber un marco de referencia, un modelo o un método de cómo sí, se diseñan las profe, secuencias, ¿sí? ¿Cómo se diseña la perdón. secuencia didáctica? Ujú. O ¿Sí? sea que ahí me faltaría como primer tema, sería como el ejemplo de un modelo o de un método, Exacto. un diseño de un Sí, proyecto exacto. pedagógico. Bueno, se va a Exacto. hacer los objetivos están, los propósitos tal, el trabajo para la semana tal es esta, me faltaría eso, Exacto, ¿verdad? exacto. Que la persona diga, ah, me están diciendo que yo lo primero que tengo que definir es el objetivo, luego encontrar los recursos, Ujú. luego establecer la secuencia didáctica para que los niños interpreten el juego con los títeres o bailen o hagan no sé qué. Es decir, ¿cómo yo como profesor aprendo a hacer eso? Pues tengo que tener un modelo, ¿sí? Pedagógico para ver cómo incorporo las raíces culturales en la actividad de clase, ¿sí? Sí es claro, hay que tener Ujú. cuidado con eso, porque si no, Sí, si yo no le voy a dar un pro- modelo, se me vuelve es un saber conocer, no un saber hacer. Como, ah, sí, ahí hay unos elementos profe, de pedagogía, pero no aprendo a usar ese modelo, ¿sí? profe, lo que te iba a decir entonces es que yo quise detallar eso, de pronto no lo precisé bien en la escritura. Esto que estoy enseñando aquí del modelo lo quiero detallar con esto, que tiene que ver con el capítulo 2 de la niñez afrocolombianidad, que es aquí donde le dan pues cursos de habilidades a agentes educativos, cómo se diseñan esos dichos proyectos teniendo en cuenta qué temas, qué particularidades. Ah, bueno, Con esto. entonces, Entonces yo entonces tal vez no me listo. quise dar a entender. Ah, bueno, entonces tiene que quedar más claro, porque ahí lo que estás llamando Ujú. es la niñez afrocolombiana, y uno puede decir, la niñez Ajá, afrocolombiana puede estar presentada desde una perspectiva sociocultural, no necesariamente me están hablando allá de modelos de diseño, ¿sí? Sí, sí, sí es sí. claro. O sea, la niñez afrocolombiana puede ser un análisis
histórico de qué ha pasado con la niñez históricamente en Colombia afrocolombiana o del impacto social, no necesariamente tiene, o sea, eso no me dice que estás hablando del modelo pedagógico, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe, Sí, entonces lo claro. dejaría. Sí, claro para todos. Entonces, miren que hacer esto implica tener mucho cuidado con esto. O sea, estar diciendo, recuerden, un saber hacer implica métodos, técnicas y herramientas. Entonces yo digo, aquí no le estoy enseñando el método, ni le estoy enseñando la técnica, ni le estoy dando la herramienta. Entonces, ¿cómo va a aprender a hacer eso? ¿Sí? Entonces, a veces nosotros ponemos, es muy dado, no se preocupen, yo lo encuentro muchas veces. El saber hacer es resolver problemas de no sé qué, y empieza a ver uno de los temas y uno dice, venga, ¿y cómo va a aprender a resolver problemas si usted no está dando ningún método ni ninguna técnica de solución de problemas? Porque existen formas, métodos, modelos, técnicas de solución de problemas, y nunca aparece un método de solución de problemas. Y eso intuitivamente no se aprende a hacer. Yo tengo que seguir algún modelo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el saber hacer, no se les olvide, el saber hacer implica métodos, técnicas, herramientas. ¿Sí? Porque si no hay ni un método, ni una técnica, ni una herramienta, uno dice, ese saber hacer no se va a lograr, no se va a alcanzar nunca. ¿Sí? Okay. Es muy dado por escribir en el saber hacer, analizar no sé qué, y uno le pregunta aquí, venga, ¿y usted le dio algún modelo de análisis o un método de análisis o una técnica de análisis? No, nada. Y entonces, ¿cómo va a aprender a hacer análisis? ¿Sí? ¿Sí? ¿Claro? Bueno, Okay. muy bien. Entonces, cuando ajustamos eso, si venimos acá a la actividad, mira que en las actividades tú le dices, pasa, aquí, bueno, se van a leer el capítulo. Bueno, si aquí ya está el método, pues él va a aprender del método, ¿cierto? Si ahí tiene el método, va a aprender del método o del modelo, ¿sí? Pero si no, pues uno dice, bueno, ¿y dónde es que va a aprender del modelo? ¿Cierto? ¿Y por qué eso? Porque si pasamos a la siguiente actividad, pasemos a la siguiente, bajamos. Miremos que aquí lo siguiente es, empiezan ya a diseñar una planeación pedagógica. Y uno dice, sí, perfecto. Pero antes de poder uno diseñar una planeación pedagógica, tuvo que haber aprendido cómo se hace el diseño, sino cómo van a construir esa planeación pedagógica. Con esos temas que ya son, ¿sí? El cuento, el baile, ¿sí? Está bien, con esos temas en particular quiero que lo hagan. Pero para poder hacer el diseño de la planeación pedagógica, yo tengo que saber cómo se hace el diseño. Entonces, tiene que estar o en el antes o el profesor aquí tiene que haber presentado cuál es el modelo de diseño antes de que los estudiantes pudieran sentarse a escribir el diseño. ¿Sí? O sea, el modelo de diseño de la planeación como tal. Sí, o yo lo dejo antes. Profe, pero profe, ese modelo no va incluido dentro del proyecto pedagógico. Claro, pero es ¿Cómo que, es? a ver, pero es que diseñar ya es una actividad. O sea, yo te voy a pedir que diseñes. La pregunta es, ¿cómo sé yo que ya sabes diseñar? Entonces, yo puedo primero decirle a la persona, bueno, diseña y reviso y corregimos. Aquí estamos haciendo eso. Ustedes están siguiendo un modelo que estaba planteado, porque yo lo puedo hacer, mira. Yo les di un documento donde les decía, bueno, hacer la fase de desarrollo implica hacer esto y esto y esto y esto. Ustedes lo leyeron, lo interpretan y entonces aquí están presentando, tú, Yuri, estás presentando el diseño. Entonces, en este momento yo te estoy diciendo, ven, mira, tienes que tener cuidado porque no se alineó este elemento, porque aquí tienes tal cosa. Entonces, aquí en este momento estamos haciendo la revisión del diseño. Entonces, si yo le digo al estudiante, bueno, usted ya leyó, usted debe saber cómo se hace, porque lo pusimos en el antes. Supongamos que nos devolvemos en el antes, tú pusiste allá está el modelo de diseño. Luego yo te digo, tú vas a diseñar, aquí está, leer el capítulo tal, donde ahí estás, de acuerdo con lo que tú nos dices, ahí aparecen cuáles son los modelos de aprendizaje de no sé qué, de las raíces culturales. Entonces yo te digo, listo, haz un diseño de una planeación pedagógica. Y ustedes saben que una planeación pedagógica implica
definir los objetivos, definir los recursos, definir las actividades. Pero yo en ningún momento le he dicho al profesor que eso es lo que él tiene que hacer. Entonces estoy partiendo del hecho que él sabe. Listo, tú le dices diseñar la planeación pedagógica. O sea que después de esto, si yo no había revisado previamente si él sabía, yo debería tener aquí una revisión y un ajuste del diseño para afianzar los conceptos. Debería haber una revisión y ajuste de ese diseño para poder asegurarme que los profesores saben cómo se hace un diseño, ¿cierto? ¿Está claro? ¿Por qué? Porque estamos usando una secuencia constructivista. Entonces, yo estoy siendo constructivista, de entrada no le digo, mira, el diseño hay que hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 50, sino que le digo, ven, léete este capítulo, ahí te muestran cómo es un modelo pedagógico, ahora trata de aplicar el modelo, muéstrame qué diseñaste, y entonces al hacer la revisión y ajuste del diseño pedagógico, entonces yo acabo de asegurarme que el estudiante entendió y pudo hacerlo. Y aquí entonces, esa actividad, ¿quién la hace? El profesor y el estudiante. ¿Sí? Entonces, el profesor y el estudiante, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Tú explicas, yo te doy, tú me justificas y dices, ah, no, pero esto es tal cosa. Ah, bueno, listo, entonces listo, entendido, quedó claro. ¿Sí ves? O sea, estamos haciendo más o menos el mismo ejercicio. Estamos haciendo revisión y ajuste del diseño una vez que se hizo el diseño. Y luego, después de esto, viene el después, que es cuando yo les digo, bueno, ya entendieron todo, ahora se van para su casa y ajustan todos el diseño, que es lo que viene en la actividad final. Ahora los estudiantes deben entregar y presentar ya el diseño corregido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estuvimos en una discusión en la clase con alguno de los diseños para que todos entendieran cómo se hacía el diseño, qué faltó, qué hay que complementar. Ahora sí, esto lo hace un estudiante, ¿cierto? Esto lo hizo un estudiante, como es tu caso, lo estás presentando tú. Pero luego, entonces yo le digo a todos los demás, bueno, entonces recuerden que ahora ustedes tienen que hacer la revisión y el ajuste a la luz de lo que hemos estado discutiendo con Yuri. Entonces, es esta actividad que aparece ahí como el después. ¿Quedó clara la secuencia? Y es una perspectiva constructivista porque tú en ningún momento les dijiste, bueno, este es el modelo, paso 1, paso 2, les diste un ejemplo y les dijiste luego ahora repítalo. No. Lees, estudia, mira, haz un diseño, revisemos tu diseño. Bueno, mira, aquí tienes ajustes por hacer. Ahora sí todos ajustemos. ¿Listo? ¿Claro? De acuerdo. Muy bien. Vamos ahora a la evaluación para que lo acabemos de revisar. Entonces, recuerden que nosotros hoy estábamos diciendo que cuando yo alineo mi evaluación, los mecanismos deben corresponder a entregables que salen de las actividades que los estudiantes están haciendo. No tiene mucho sentido que yo le pida otros entregables distintos a las mismas actividades. Entonces, es claro que el último que está ahí de presentar la planeación pedagógica, pues es la actividad que hacen en el después ellos. Entonces, ellos entregan la actividad pedagógica. ¿Listo? Y presentar por grupo los temas del capítulo 2, la niñez afrocolombiana, pues se supone que ellos tuvieron una presentación allá, ¿cierto? Ellos hicieron una exposición. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, digamos que esto está alineado porque estás usando entregables que se producen en las actividades. Hasta ahí vamos bien. Pero vamos a revisar los criterios. ¿Cuáles serían los criterios que deberíamos tomar? Yo coloqué, profe, clasificar temas pertinentes para promover proyectos pedagógicos de raíces culturales. Bueno, o sea que en el capítulo 2... Sí. Sí, profe. Sí. O sea, sí, ahí están los criterios. Pero mira que lo primero que uno tiene que tener claro es que cuando uno va a definir criterios, lo primero que uno identifica son cuáles son los elementos que yo voy a valorar. ¿Sí? ¿Como los objetivos? Nada, ya miramos. Sí. Déjame, voy a solicitarte el control remoto. Listo, yo voy a poder, no. Le voy a probar, profe. A probar, listo.
Ok, ya me aprobaste, ¿cierto? Sí. Ajá, sí, profe. Bueno, entonces, miremos lo siguiente. Cuando yo digo, voy a trabajar más fácil este, y luego ustedes me ayudan con este. Entonces, cuando yo digo que la persona va a hacer una planeación pedagógica, entonces, Yuri, ¿qué contiene un plan pedagógico de lo que tú esperas que él te entregue? Tiene que entregarme objetivos, propósito, la alineación de la secuencia didáctica durante la semana y los elementos a evaluar. Ok, muy bien. Entonces, mira que cuando yo digo un plan pedagógico, lo estoy escribiendo aquí, pero no va en mecanismo. Bueno, mejor lo escribo acá para que no nos vamos a confundir. Aquí. O sea, cuando yo digo un plan, ¿sí? Debe contener, ¿sí? 2 puntos. Objetivos. ¿Qué más dijiste? Propósito, Propósito. secuencia didáctica, Propósito, coma, secuencia didáctica. secuencia didáctica, perdón, teniendo en cuenta las actividades rectoras, ¿no? La primera Secuencia infancia. didáctica, ya sabemos, ahora Y- miramos lo de las actividades Ajá. rectoras y Y evaluación. evaluación. Listo. Entonces, miren que si yo fuera a juzgar el trabajo que me está entregando esa persona, yo tendría que juzgar varias cosas. Tendría que juzgar los objetivos que él escribe, el propósito que escribe, la secuencia didáctica y la evaluación. A eso es a lo que llamamos los elementos de valoración. ¿Sí? ¿Claro? Entonces, ¿Sí? cuando yo ya tengo los elementos de valoración, ya yo puedo empezar a decir, ah, bueno, con los elementos de valoración, claramente ya yo voy a poder armar la rúbrica. Entonces, Haciendo calor, ¿no? Ay, yo sí tengo calor. a detener, voy a pedirle a Yuri que voy a dejar de compartir. Voy a compartir yo un Excel acá, ¿cierto? Ok. Entonces, permítanme, yo les comparto un Excel que se está abriendo en este momento, que no lo veo. Bueno, abramos este. Bueno, ahí están viendo mi Excel. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces volvamos acá nuevamente. Entonces, habíamos dicho que el profesor me tiene que presentar, él me tiene que presentar una propuesta pedagógica, un diseño, perdón. Un diseño pedagógico. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Y habíamos identificado ya unos elementos. Volvamos a tomar los elementos. Entonces, el primer elemento es objetivo. El segundo elemento es propósito. Propósitos, secuencia didáctica. Propósito, secuencia didáctica y evaluación. Y evaluación. Listo. Entonces, miren que yo, cuando él me entregó el trabajo, dije, estas son las 4 cosas que el estudiante me tiene que entregar bien. A esto yo lo llamo elementos de la evaluación. ¿Sí? Cuando ya yo tengo los elementos de la evaluación, yo puedo hacer lo siguiente, que ustedes es lo que normalmente conocen. Normalmente conocen como una rúbrica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces miren que ya yo puedo empezar a hablar de la rúbrica. Pero ahora, ¿sí? Pero ahora miremos lo siguiente. Cuando me hablan de objetivos, yo tengo que decir, bueno, cuando el estudiante me presente los objetivos, cuando me presenten los objetivos, yo cómo voy a juzgar si esos objetivos están bien, mal o no están bien escritos. Entonces aquí, para los objetivos, yo tengo que definir unos criterios, ¿sí?, de evaluación.
O sea, o unos criterios para juzgar, ¿sí? Para juzgar el resultado, para juzgar lo que presenta el estudiante. Entonces, ¿ustedes qué dirían como criterios para juzgar lo que me presenta el estudiante de los objetivos? ¿Cómo juzgaríamos cuando él escribe los objetivos? Que esté claro. Entonces yo podría decir, voy a poner acá criterios para los objetivos. Entonces voy a ponerlo aquí abajo. Pueden ser que sean claros, ¿cierto? Pero pueden ser que tengan una estructura de formulación correcta, que estén en la estructura estén bien formulados, que sean pertinentes. Que sean medibles. Pertinentes para el aprendizaje, que sean medibles o valorables, más bien medibles, valorables. Valorables, ¿qué más? Bueno, puedo seguir poniendo. Entonces, lo que es importante aquí es, una vez que yo tengo el elemento de valoración, debería ser capaz de dar el número de criterios con los cuales yo voy a juzgar. Y aquí viene una regla básica con la cual ustedes deben tener cuidado. Normalmente, ¿qué pasa si yo trabajo con dos criterios? Si yo trabajo con dos criterios, ¿qué me pasa? ¿Y qué pasa si trabajo con tres criterios? ¿Y qué pasa si trabajo con cuatro criterios? Entonces, si trabajo con dos criterios, ¿cuántas combinaciones puedo tener? ¿Cuántas combinaciones puedo tener cuando yo trabajo con dos criterios? 4, ¿no? Y cuando yo tengo tres criterios, ¿cuántas combinaciones puedo tener? 8. Y cuando yo trabajo con cuatro criterios, ¿cuántas combinaciones puedo tener? 16. ¿Todos saben cómo sale ese número? No, profe. 2 a la n. 2 a la n. 2 a la n. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a trabajar una rúbrica, y en esta rúbrica yo voy a tener una escala para que empezamos a entender esta relación. Yo voy a tener una escala que va desde alto, o bueno, vamos a trabajar bueno, a ver, muy bueno, Aceptable, muy bueno. Bueno. aceptable, bueno, bueno, regular y malo. Supongamos que esa es mi escala. Quiere decir que en mi escala voy a trabajar con cuatro posibilidades para juzgar el trabajo del estudiante. ¿Sí? Entonces, si voy a trabajar con cuatro posibilidades, quiere decir que aquí solo debería tener el objetivo juzgado por dos criterios. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos criterios? Yo escojo los que sean más pertinentes. Entonces yo digo, vamos a trabajar dos criterios. Que el objetivo sea claro y valorable. Entonces, para que ustedes entiendan las combinaciones, vamos a ver. Si es bueno, si es muy bueno, es porque es claro y valorable. Si es bueno, vamos a decir que es bueno porque es valorable, pero no es claro. ¿Sí? Yo lo puedo valorar, pero no es claro para el estudiante, no es claro para el estudiante. Regular, el objetivo es claro, ¿sí? Pero no es valorable. Y malo es cuando no es claro y no es valorable. ¿Listo?
Entonces, miren que no hay más combinaciones posibles. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en que no hay más combinaciones posibles? No hay más. Sí, no, no hay más. No hay más. Entonces, por eso es que si yo tengo una escala de cuatro opciones, solo puedo trabajar con 2 criterios. Entonces digo, los objetivos son claros y valorables, o los objetivos son coherentes y pertinentes, o los objetivos son suficientes y coherentes. Ya empiezan a darse cuenta cómo hago las rúbricas, cómo es las rúbricas que ustedes cuando entran a mirar les dice que era tal cosa y tal cosa, o esto, pero no esto. Entonces, es porque siempre que uno trabaje con 2 criterios, ¿sí? Recordemos, si yo tengo 2 criterios que son A y B, ¿sí? ¿Cuáles son las posibles combinaciones que yo puedo tener? Solo A, solo B, más A, verdadero menos y B verdadero. A verdadero y B falso. A falso y B verdadero y A y los dos falso falsos. y falso, ¿ya? Entonces, ¿alguna vez habían visto aplicadas las tablas de verdad que por allá alguna vez en su vida vieron? Mire, eso es tablas de verdad. Una rúbrica es una tabla Las de verdad. tablas tautológicas. Tautológicas, ¿sí? Entonces, miren que, pues uno dice, sí, la rúbrica. Bueno, pero es que lo más importante de la rúbrica son, primero, hacer la descomposición de los elementos. ¿Qué son los elementos que voy a valorar? Voy a valorar los objetivos, el propósito, la secuencia didáctica y la evaluación. Pero para cada elemento tengo que dar los criterios. Entonces, en las secuencias didácticas, Yuri nos decía que las secuencias didácticas tenían que estar ajustadas. ¿A qué era que me decías? Que A las actividades rectoras. a las actividades rectoras. Esa es una. Y Sí. ese es un criterio. Y puedo poner otro criterio. Y, por ejemplo, realizables, porque es posible que yo pueda tener una secuencia didáctica no realizable. Eso es una locura, lo voy a mandar a que se suba al árbol, se va a caer de cabeza, va a ser no hay que, no, eso no es realizable. ¿Está claro? Entonces, mira que ya yo puedo, cuando la persona me entregue la secuencia didáctica, yo le puedo decir, no, mira, tu secuencia didáctica es muy creativa, muy ingeniosa, pero eso no está ajustado a la actividad rectora. O eso que estás planteando no es realizable. Estás diciendo que vamos a hacer un experimento de química usando no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y no, resulta que aquí en este colegio no, o en esta institución no podemos usar eso, esas sustancias están prohibidas, no podemos hacer ese experimento de química. Puede ser muy bonito, pero no, eso no funciona. Entonces, yo puedo poner los criterios para decirle a la persona si lo que él me escribió aquí es muy bueno, es regular o es malo. ¿Ya? Pero normalmente la recomendación es usen 2 criterios, porque las rúbricas, por más que nosotros queramos, las rúbricas tienen o 4 valores, algunas tienen 3, algunas tienen 5, ¿sí? Entonces tienen 3, 4 o 5 valores. Esto que escribimos acá, y que le voy a poner un poquito de color, se llama el descriptor. El descriptor quiere decir que es la explicación de, yo le voy a poner al estudiante como muy bueno su formulación de los objetivos cuando los objetivos son claros y valorables. Entonces le voy a decir, muy bien, tu formulación de objetivos es clara y valorable. Le voy a decir que está bien porque es valorable, pero que podría mejorar la redacción para que fuera más claro. ¿Sí? Le puedo decir, mira, es claro, lo entendemos, pero eso no es valorable porque yo no puedo saber lo que la persona está pensando. Sí, yo sé cuál es la intención, lo que quiere hacer, pero escríbelo de tal manera que sea valorable. No es valorable. Y malo es, le puedo decir, no, mira, esos objetivos ni se entienden ni se pueden valorar. Entonces, ya, fregado, no hiciste este punto, no te quedó bien hecho. ¿Quedó claro entonces? Cuando Yuri nos estaba presentando los criterios, que tengamos claro que definir, y ahí entre paréntesis decía primero elementos. Lo primero que yo tengo que decir es, ¿cuáles son los elementos que yo voy a juzgar? ¿Qué elementos me sirven para saber si el trabajo quedó bien hecho o no quedó bien hecho? ¿Sí es claro? Y después, ¿con qué criterio juzgo cada elemento del trabajo? Entonces, en el primero que tenías la exposición, tú podrías decir, bueno, ¿cómo voy a juzgar que la exposición estuvo bien hecha?
pues voy a juzgarla en términos de la estructura de la presentación, de los elementos conceptuales que incluye, de la pertinencia, bueno, no sé, o sea, tienes que descomponer la presentación en elementos valorables y luego dar para cada elemento un criterio de valoración. ¿Sí? Ah, ¿Claro? ok, listo. Sí, ¿Claro, claro? sí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, esto seguramente lo van a seguir profundizando en el curso de evaluación los que no lo han tomado. O sea, ya van a ver más elementos, más criterios, pero les anticipo esto para que podamos hacer un muy buen ejercicio, dado que las siguientes semanas vamos a empezar a implementar en la plataforma y allá sí voy a tener que construir la rúbrica y si no soy capaz de hacer esto, pues mi rúbrica no va a quedar bien hecha. ¿Sí? ¿Claro? Muy claro y muy útil. Bueno, espero que lo puedan aplicar de aquí en adelante. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Bueno, muy bien. Voy a dejar de compartir y si quieren invitamos a alguien más de los compañeros que nos presenten Profe, su pues, diseño. ¿Alguien quiere presentar? sí, yo no lo presenté hace 15 días. Bueno, listo. Ya te doy, ya te hago de coanfitrión, entonces ya puedes presentar, Carlos. Listo. Bueno, pues como creo que ya en algún momento lo he hecho, el curso que estoy formando o generando es el curso de fabricación de cerveza artesanal. En este caso, la primera unidad fue Introducción al mundo cervecero y la segunda unidad son procesos de fabricación de cerveza. Ya tienen que ver con los saberes hacer. Entonces, bueno, los saberes hacer 1 y 2, que estarían acá, que sería diseñar un proceso para la producción de cerveza y elaborar el lote de cerveza artesanal. Aquí está añadido, profe, la fórmula, unidad de aprendizaje. Debería ser la B11. Si quieres darle un poquito más de zoom para que los compañeros vean, por favor, Carlos. Listo, ahí. ¿Listo? Sí. Entonces, como les decía, los objetivos específicos de la unidad sería diseñar una cerveza teniendo en cuenta el proceso de producción y las materias primas requeridas y ya hacer la elaboración de la cerveza teniendo en cuenta el control del proceso productivo. Para el primer saber hacer, que es diseñar un proceso para la producción de cerveza, los temas de estudio serían los tipos de cerveza y cómo se hace un diseño experimental. Los materiales de estudio son son guías de lectura y videos sobre fabricación. El segundo saber hacer sería elaborar un lote de cerveza artesanal. Aquí trabajaríamos temas de BPM, que son buenas prácticas de manufactura en ambientes de industria alimenticia, limpieza y desinfección y control proceso. Todo se haría a través de guías de lectura porque pues, es lo que se haría antes. Y los saberes ser, pues aquí se trabajaría con automotivación e iniciativa. Las actividades de preparación previo a la clase estaría el envío de las lecturas, de las guías, el video, la organización de la presentación. Esta es una unidad que es más del estudiante, ¿no? El docente aquí está más como orientador. Las actividades durante la clase ya sería la presentación del caso del diseño, la conformación de los grupos, la elaboración de propuesta de diseño de la cerveza a través de una lluvia de ideas, la sustentación de la propuesta de diseño, la fabricación del POE, que es el procedimiento operativo de elaboración de cerveza, y la fabricación del MRP, que es el plan de requerimiento de materiales, que es todo lo previo que se debe hacer antes de la ejecución de la fabricación de cerveza, que ya sería el trabajo en el laboratorio. Dentro de las actividades después de la clase, pues como es un saber hacer, sería reflexión sobre las como cosas que van sucediendo
como es una fabricación, hacer una cerveza es como hacer una sopa. Entonces, básicamente sería reflexionar sobre las decisiones que se toman en la fabricación. La fabricación de cerveza puede tomar hasta 3 semanas, entonces en el transcurso de esas 3 semanas se iría ajustando el proceso. Y ya la evaluación sería a través de un mecanismo de observación. Los criterios a tener en cuenta serían que el diseño realizado esté acorde a las capacidades de producción, o sea, que haya lo que decía ahorita el profe, si vamos a diseñar la cerveza, pues que se tengan todos los elementos, que se tenga la capacidad y el lote, y la capacidad de producción para el lote. Y por último, el desempeño en el trabajo y el desempeño del lote fabricado. Ya, ese sería así como... Bueno, muy bien. Vamos a revisarlo. Empecemos arriba. Preguntas, recomendaciones. Entonces, miremos los 2 objetivos específicos. ¿Están bien? ¿Ustedes qué dicen? ¿Está bien? ¿Están bien los objetivos? Pues yo pienso que es el verbo, ¿no? No es elabora, sino elaborar. Bueno, sí, está bien. Pero eso sí. Pues uno puede ponerlos todos en infinitivo. Diseñar una cerveza teniendo en cuenta... Entonces, miren qué va a hacer. Diseñar una cerveza. ¿Realmente uno diseña una cerveza o diseña un plan de producción para una cerveza? Diseña un plan. O diseña el proceso de producción para lograr una cerveza. Es como un drive que uno abre. Y no sé, o sea, ahí cuando dice diseñar una cerveza teniendo en cuenta el proceso de producción y las materias primas requeridas, como si no tuviera que tener en cuenta la mano de obra. O sea, yo pienso que ese de las materias primas requeridas no es solamente eso, tiene que tener en cuenta todo. Entonces, con el proceso de producción, yo pienso que hasta ahí llegaría. Pues cambiarle el tema de diseñar, claro, no es el diseñar la cerveza, sino diseñar el proceso de producción de la cerveza. Sí, o diseñar una formulación de una cerveza. O el flujo del proceso de producción, no sé. Sí, no sé, ahí es para Carlos, que pues yo de esto no sé, Bueno. ¿qué es lo que uno diseña? Yo no sé qué es lo que uno diseña, porque al final queda una cerveza, ¿cierto? Pero uno pues, no sé, diseña una fórmula química o diseña una combinación que al final se llama cerveza, porque se produce una cerveza. Sí, uno normalmente, ¿qué hace? Uno diseña en un proceso de producción en planta. Si tú vas a sacar un producto nuevo, lo primero que haces es estimar o hacer un diseño magistral de lo que quieras hacer. Por lo menos cervezas, no solamente existe la cerveza, existen las cervezas. Depende de las combinaciones. Entonces sería así, lo que decía el profe ahí es diseñar la fórmula de la cerveza o por lo menos tener en cuenta qué es lo que se requiere. No coloqué mano de obra porque la mano de obra es él. Y las materias primas, sí, porque por lo menos yo puedo hacer una Pumpkin Beer, que es una cerveza de calabaza, que tiene tintes de calabaza. Puedo hacer una cerveza de cebada, de trigo. Entonces, ahí tiene que tener muy en cuenta qué materias primas va a querer hacer. Puede hacer una lager o una ale, pero también tiene que ver qué es lo que nosotros tenemos para la producción. Entonces, como eso depende también de la forma de fabricación, él tiene que, con lo que hay, diseñar algo que pueda hacerse. Ok, vale. Muy bien. Vamos Carlos, entonces ahora. ¿Sí? Discúlpame, Carlos, pero desde el punto de vista de hacer el diseño pues, del proceso productivo, pues hay que tener en cuenta todo y el factor económico también cuenta. Y en ese factor económico, quieras o no, hay que tener en cuenta la mano de obra, así sea el mismo dueño el que la está haciendo y otros elementos. Sí, una aclaración. Lo que pasa es que aquí está en la unidad donde él aprende a hacer cervezas. Él no está todavía montando el negocio. Hay una unidad donde él aprende a volver esto un negocio. Aquí la mano de obra es él.
Él va a ir al laboratorio y va a sacar una cerveza experimental y la va a probar y pues se va a intoxicar él y bueno, y luego a Carlos pues se le formó un... ¿sí? Ok. Esta es la unidad donde él aprende, él solito aprende a hacer cerveza o a hacer su propia cerveza, su Hacer propia una fórmula. cerveza. Y es la fórmula como tal. Sí, Ok. él hace una fórmula, la lleva al laboratorio y la elabora. Y listo, Sí, ya tiene un lotecito, hace un lote pequeño, ¿cierto? este es un Elabora un lote de curso, cerveza artesanal. este es un curso teórico práctico, Sí, entonces sí, él la, elabora un lote. Y después sí, en la ajá, otra unidad, él aprende a volver esto ya una cosa de una negocio. unidad de negocio. Entonces ahí sí Ah, ya ok. hace todo lo que Ujú. nos estabas diciendo. Estima pues el plan de producción con mano de obra, con distribución, con todas las cosas. Pero este es solo aprender a hacer esa cerveza. Listo. Ahora vamos a lo saber. Entonces, la pregunta es si para diseñar, ¿sí? Diseñar un proceso para la producción de la cerveza, ¿es suficiente estos dos saberes? Digo, ¿el diseño experimental le va a enseñar a él al diseñar el proceso? Cuando uno hace un diseño experimental, normalmente tiene en cuenta los factores para la producción. Entonces, él ahí lo que haría sería básicamente tener los conceptos claros de los cruces, cómo van a ser y qué son los factores de control del proceso Ya. para tenerlos en cuenta dentro del diseño experimental. Sino que en la unidad 1, lo que pasa es que como esto viene encadenado, Sí, sí, sí. Sí. en la unidad 1 él ya ha trabajado la parte teórica, por lo menos ya ha visto cada una de las partes del proceso, que es mezcla, maceración, lupulado, fermentación. Pero aquí por lo menos él tiene que hacer el diseño para la elaboración de la cerveza, entonces tiene que mirar qué factores van a estar afectando su producción, entonces, por lo menos la temperatura. Entonces, como la idea es que él haga un lote óptimo, él tiene que hacer varias pruebas, por eso se le enseña el diseño experimental. Uh-huh. Ok, vale. Bien, ahora miremos el material. O sea, ¿qué recomendación le hacen a Carlos con ese material? Está muy escaso. Guía de lectura y video. O sea, para iniciar uno dice, bueno, sí, puede estar bien, pero acuérdate que tienes que dar toda la especificidad porque tú esto lo necesitas para montarlo luego en la plataforma LMS. Y entonces, o lo haces en este momento o luego cuando estés haciendo el ejercicio de montar en la plataforma LMS, pues allá tienes que saber el video, cuál es el video y tienen que encadenar el video. Entonces, la recomendación es que si yo digo voy a usar un video, ya de una vez diga cómo se llama el video, dónde está ubicado el video, si es un video propio, dónde está. O sea, yo tengo que dar toda la especificación, ¿no? Ah, bueno, el video se llama Fabricación de Cerveza, es un video del canal History, Sí. que es un video sobre específicamente la producción de cerveza. Bueno, Y entonces hay un tienes que dar segundo todas las video, referencias. ¿Sí? y hay un segundo video que también, ese sí ya es de Discovery, Sí. ellos sacaron una guía de cómo se hacen las cosas, Sí. o sea, como un seriado, y ahí está Fabricación de Cerveza. Bueno, y tienes que asegurarte que son videos que puedes acceder gratis, ¿no? Que se pueden mirar y que los estudiantes pueden llegar a él. Pues están en YouTube. Por eso. Entonces tienes que dar la dirección de YouTube, toda La dirección. Ah, sí, la URL. el nombre y la URL. Es decir, es el video tal y está en esta dirección. Igual con la guía de lectura. La guía de lectura tienes que decir qué es esa guía de lectura. Porque es que la guía de lectura significa otra cosa, ¿no? ¿Todos saben qué es una guía de lectura? Sí. O sea, yo normalmente Pues, no tengo sé si es un la mía. capítulo, un libro, un artículo y le puedo dar al estudiante una guía para orientarlo en cómo va a leer. Pero yo ahí no le estoy diciendo qué es lo que va a leer. Pero yo lo que tengo que especificar es tipos de cerveza. Entonces, bueno, eso dónde lo va a leer él. En el artículo tal, en el libro tal, capítulo tal, del autor tal, de la editorial tal, o eso está en línea. La guía de lectura es simplemente
una orientación de cómo leer, pero la guía de lectura no es el material, ¿no? Es solo un pedacito del material, ahí falta la lectura. ¿Cómo se llama la lectura, Ok. Carlos? ¿Sí? Listo. Sí, la Cada guía de lectura. lectura tienes que decir, este es el capítulo tal del libro tal, o es el artículo tal, o es la página web tal, o sea, tienes que decir cómo se llama ese material. Ok. Sí, es un libro de estadística. Bueno, listo, entonces tienes que darle todas las guías de lectura. Listo. Igual, tipos de cerveza, tú tienes que decir, bueno, ¿y dónde va a estudiar los tipos de cerveza? O sea, ¿en qué material va a estudiar los tipos de Esos cerveza? están en el video. Ah, ok. Bueno, muy Sí, bien. la guía de lectura solo es del diseño. Bueno, y eso de que dice automotivación, iniciativa, que no, eso no tiene temas ni tiene materiales. Pues lo que pasa es que ahí sería ya más solamente de observación, porque la idea es que como es una parte práctica, yo no supe bien cómo hacer. O sea, no puedo Ah, darle una lectura de bueno, automotivación. por Me eso toca yo les hacerlo a mí dije. mismo. No, por eso yo les dije. O sea, mira que los saber ser son muy complicados de manejar y todo el tiempo siempre es lo mismo con todos los cursos de diseño. Por favor, pongan un solo saber ser. Ya uno solo ya se van a enredar, no van a saber luego qué hacer con ese saber ser. Entonces, mira, si tú no trabajas la automotivación a través de alguna actividad, con algún tema o con algún material, eso no va a pasar. Es Pues decir, no se va a desarrollar. sí, en teoría la automotivación está implícita dentro del trabajo en el laboratorio. No, eso Sino, no es cierto. Nada, nada en educación es Es implícito. para el estudiante. Nada en educación es implícito. o sea, es que sería la actividad en No sí, importa, es las la actividades, automotivadora. mira, uno puede hacer muchas actividades que si yo después no hago algún ejercicio reflexivo con él, eso no desarrolla la parte del saber ser. El problema del saber ser no se da porque yo haga muchas actividades, se da porque la persona empieza a hacerlo consciente, o sea, empieza a integrarlo en la parte de lo que es su parte socioemocional. Y esa es la parte más difícil de manejar. Por eso era que yo les decía, mucho cuidado con el saber ser. Lo Yo que no pasa es que puedo, sí, estos dos para mí, o sea, como competencias y como saber ser dentro de cualquier parte experimental debería existir. Si yo voy a un curso o yo estudio química es porque estoy automotivado en el momento de hacer los laboratorios. ese es Si el no, ideal, eso no ese existe, es el Carlos. ideal. ¿Cuántas veces No, tú ese es el tienes, ideal. cuántas veces tú has tenido en los laboratorios estudiantes que uno dice, yo no entiendo a este estudiante por qué le dio por la química, si miren, ni le gusta untarse, ni le gusta coger, ni le gusta, y uno dice, no, pero es que fue por gusto que llegó aquí. Eso no es cierto. No todo el mundo tiene automotivación, ¿sí? Bueno, no, eso sí es cierto. Lo que Sí. pasa es que por lo menos normalmente en la primera clase, o bueno, podría poner eso. Yo en las primeras clases de laboratorio, como hay gente que llega así con esa actitud de estoy aquí solo para pasar, Ujú. la, pues lo que hago es una reflexión. O sea, ¿por qué estás aquí? ¿Y para qué quieres estar acá? Ujú. Entonces de pronto sería Entonces, Podría mira que ser la un video y automativación que hagan esa implica hacer reflexión. algo, ¿cierto? Ujú. Sí, un video. Sí, porque por lo menos en el de emprendimiento, en los otros dos unidades yo las tengo claras porque una tiene que ver con la ética y lo más sencillo para trabajar eso es ponerle casos de conflictos éticos, bueno, no sé si se dice éticos y morales o solo éticos, y eso sí tengo varios casos. Ujú. Pero sí, la automotivación cuando lo vi, sé que es necesaria, porque si no, porque lo he evidenciado en los laboratorios, si no ellos no avanzan, Ujú. entonces por eso lo coloqué, pero la verdad sí, y leí, no encontré cómo manejar esa automotivación. Puede ser así a través de una reflexión sobre un video, No, pero no incluso sabría a sobre veces ni qué siquiera video. tienes que ver videos, simplemente le puedes pedir a la persona, escribe, o sea, de entrada cogerlo y decirle, ven, escribe las razones por las cuales hoy estás aquí.
Pues una de las actividades que yo quería para la automotivación podría ser la cata de cerveza. Eso motiva al que sea. Pues sí, después queda un poquito alterado para hacer el laboratorio. No, no, es una cata. En una cata es un poquito. Ok, Pero de pronto así se motiva. Uno muchas veces se motiva a hacer las cosas probándolas. claro. Ujú. Podría colocarlo ahí. Sí, o sea, por eso te digo, siempre que ustedes escriban cualquier saber, si no trabajan con algún recurso y algún tema, ese saber no se da, no solo por el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. Acuérdate lo que le estábamos diciendo ahora a Yuri. El hecho de que yo diga que la persona va a ser capaz de diseñar, si yo no le doy algunos elementos donde aprende a diseñar, pues yo no puedo decir que no, que ahí él va mirando y va aprendiendo a diseñar. No, tengo que darle los elementos para que aprenda a diseñar, o si no, no aprende a diseñar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, siempre tengo que decir, bueno, yo di mi iniciativa, ¿cómo voy a hacer para desarrollar en los estudiantes eso? No, entonces no puedo. Entonces, siempre debemos pensar muy bien, si yo puse un saber ser, ¿cómo es que yo logro que ellos avancen? ¿Sí? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo desarrollan esa parte? ¿Cómo? Y el saber ser tiene que ver con desarrollo de habilidades socioemocionales. Todo está muy relacionado a lo socioemocional y por eso es que nos cuesta tanto trabajo, porque esa parte no es fácil. Bien, vamos a las actividades, Carlos. Bueno, la actividad es de preparación previa. Claro, entonces mira que ahí si tú le dices que les vas a enviar las guías, las lecturas y los videos, ya tendría que estar muy claramente identificado cada material para poderlo enviar correctamente, ¿sí? Ujú. Bueno, muy bien. Y la recomendación de observación del material enviado que hacen los estudiantes. ¿Sí estaría bien decir eso? No. ¿Comprobación? No. O sea, es como una comprobación de lectura, ¿verdad? No. Como la que Estamos en el uno... antes. Ojo, estamos en el antes. Ah, ok. Mucho cuidado con esto. Siempre que yo le pida al estudiante que prepare algún material, ya sea ver un video, hacer una lectura, hacer una búsqueda en internet de algo, hacer una búsqueda en una base de datos, yo le tengo que dar específicamente la actividad que quiero que haga y la elaboración que quiero que haga a partir de la actividad, porque si no es una actividad perdida. Si yo le digo a la persona, observa el video, pero no le digo cuál es la intención al observar el video, él puede observarlo muy rápidamente y llegar al salón de clase y realmente no pasó nada. Si yo le digo al estudiante, tienes que hacer una lectura del capítulo, el estudiante puede coger el capítulo de un libro y hacer lo que le llamamos escaneo. Lo pasan rápidamente y ya. Porque una cosa, o sea, ustedes saben que hay distintos tipos de lectura. Yo puedo leer simplemente por medio enterarme, yo puedo leer en profundidad, yo puedo leer simplemente los titulares, yo puedo leer de muchas maneras. Entonces yo le tengo que decir qué es lo que yo espero que él haga. Le moja los papeles a la gente, pero no tiene nada, ¿ver? Entonces, cuando yo le digo al estudiante que quiero que haga algo con un material enviado, le tengo que especificar, además de estúdiate este material o mira este video y a partir de eso hagan tal cosa. Ustedes ven que cuando yo les doy una lectura, les doy unas preguntas de reflexión, ¿cierto? Les digo, hagan esta lectura teniendo en cuenta estas preguntas y den respuesta a las preguntas. ¿Cuál es la intención? De que haya una elaboración, una primera aproximación al material desde una perspectiva de estudio. Si yo no hago eso, no hay aproximación desde una perspectiva de estudio. ¿Sí es claro? ¿Sí es claro? Entonces, aquí yo te sugiero que digas, observar el material enviado y hacer tal cosa, y hacer un resumen o responder tales preguntas, no sé, lo que tú quieras que hagan, ¿sí? Observar el material enviado y hacer, no sé, tú sabrás qué tienen que hacer. Hacer una reflexión o hacer tal cosa, ¿ya? ¿Es claro?
Entonces, si yo le mando una lectura, le puedo decir, haz la lectura y responde estas dos preguntas, o haz la lectura y haz un resumen, o haz la lectura y elabora un cuadro, o haz la lectura, ustedes han visto que yo les mandaba a veces una lectura y les pedía que llenaran un cuadro, ¿cierto? O haz la lectura y elabora un mapa conceptual. Entonces, siempre hay que pedirle una elaboración al estudiante, porque de lo contrario, no hay un procesamiento previo de ese material en la línea de aprendizaje. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a las actividades del durante. Entonces tú les dices presentación del caso de diseño. ¿Qué es el caso de diseño? Ah, ok. Se les lleva al espacio. Se les lleva al espacio, se les muestra los equipos, se les muestra las diferentes... con el espacio laboratorio. Se les enseñan los equipos, las materias primas que existen y se les dice más o menos cuál es la capacidad de producción, o sea, la capacidad de cada uno de los bioreactores. ¿Ya? Listo. Entonces se les presenta todo. Ok, entonces listo. Luego ya tienen claro el diseño, conforman los grupos, elaboran la propuesta, sustentan la propuesta. Y listo. ¿Ok? Bueno. Y luego entonces ya viene el ejercicio de fabricarla, ¿cierto? Sí. Primero ellos deben fabricar como el el procedimiento. plan operativo, sí. El Sí. procedimiento operativo. Y el plan de requerimiento de materiales. Porque, o sea... Claro, pero esas no son fabricaciones y no diseños. Diseña bueno, okay. el procedimiento, el POE, y diseña el MRP. ¿Sí? Y fabricación ya es en el laboratorio, como lo pones ahí. Perfecto. Muy bien. Seguimos bajando y entonces ahora tú le dices que haga preguntas de reflexión. Claro, está bien, pero aquí deberías de una vez decir, o sea, lo que vas a hacer es un ejercicio reflexivo respecto de A, B y C, o sea, respecto de algunos aspectos. De una vez ya empezar desde acá a direccionar la reflexión sobre qué va a hacer, porque preguntas de reflexión es una cosa genérica. Entonces, aquí hay que ser muy sucinto, pero es importante no dejar cosas genéricas. Preguntas de reflexión puede ser cualquier cosa. Entonces, tú puedes decir, reflexión, Carlos, y más que preguntas de reflexión es elaborar un documento que dé respuesta a las preguntas tales, por ejemplo. ¿Ya? Más bien las preguntas de reflexión, o sea, yo doy las preguntas orientadoras y ellos hacen la reflexión sobre esas preguntas. Exacto, entonces reflexión a partir de las preguntas orientadoras tales y tales. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Claro? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahí, pues ya vemos que tienen las secuencias de actividades. Si ustedes ven, el saber ser por ningún lado se trabajó, ¿no? Aunque puedas marcarlo allá que lo estás trabajando porque están en el laboratorio, el saber ser no se desarrolla así. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, una pregunta, en los componentes experienciales, ¿qué saber ser uno puede transmitir? Acuérdate que en el saber, al final lo que a mí me interesa, cuando yo tengo un saber ser, el saber ser es de la competencia, no de lo que pasa en el salón de clase, que es algo que también tendemos a confundir. No, que el saber ser es que participe en las actividades de la clase. No, ese no es el saber ser. El saber ser es de la competencia de egreso, que tiene que ser la persona. ¿Sí? Entonces, habría que preguntarse qué saber ser requiere el que vaya a volverse un empresario de cerveza artesanal, ¿no? Más bien, esa es como la cuestión. Yo creo que bueno, muy bien. Y llegamos a la parte álgida. ¿Qué me dicen ustedes de los mecanismos? ¿Están bien? pues no, porque por lo que usted nos ha retroalimentado, profe, que también se dan a partir de los entregables. Exacto. Entonces, ¿qué entregables tiene aquí? Pues uno podría decir, un primer entregable que uno ve ahí de entrada es la respuesta a esas preguntas de reflexión, por ejemplo. ¿Sí?
Pero otro entregable es, si te subes un poquito, ¿sí? Súbete. Mira que ellos van a diseñar un procedimiento operativo de la cerveza y van a diseñar el plan de requerimientos de materiales. Entonces yo podría decir, ah, bueno, yo puedo evaluar a partir de los diseños que hagan, ¿cierto? Yo puedo evaluar el diseño del procedimiento operativo y puedo evaluar el plan de fabricación, el MRP, el plan de requerimientos de materiales. Entonces tengo un plan de requerimiento de materiales, un plan o un procedimiento operativo de elaboración, y fuera de eso van a elaborar la cerveza. Entonces el otro entregable es la cerveza que produjo. ¿Sí? Entonces mira que tienes 4 entregables. Eso es lo que yo quiero que empiecen a ustedes a identificar, que cuando definen las actividades hay un mundo de entregables. Aprovechemos los entregables, no nos inventemos. No, pero esos no son los criterios, son los mecanismos, Carlos. El MRP, la cerveza que fabrica o el lote de cerveza, el lote fabricado y además la respuesta a esas preguntas de reflexión. Si es que yo le pido que las deje por escrito, ¿no? ¿Sí es claro? Entonces, eso es lo primero que uno hace. Miren, o sea, ahí está, no hubo que hacerse, no hubo que pedir más cosas. Yo observo qué entregables tiene cada actividad y esas entregables de esas actividades son los mecanismos de evaluación que yo puedo utilizar. Ahora me toca para el POE preguntar, un POE que debe tener, lo mismo que le decíamos ahora a Yuri, un diseño que debe tener, pues que objetivos, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Entonces a ti te toca decir, bueno, un POE debe tener esto, esto, esto y esto. Y para cada uno de esos elementos definir los criterios, ¿no? Sí, pues o sea, ahí sería, el POE debe tener una instrucción clara sobre la fabricación. Sí, pero eso es genérico. O sea, la instrucción ¿No? clara sobre la fabricación debe decir, debe tener los pasos, los equipos, la no sé qué, la no sé qué, la no sé qué. O sea, ¿qué es lo que contiene un POE? ¿Sí? O sea, ¿qué elementos es los que tú observas en el Dentro POE? del... Sería ok. como el material, control y calidad. ¿No sería así, Carlos? Sí, dentro del POE, Material, control y dentro de los calidad. POEs estaría primero los materiales, el procedimiento descrito y ya lo último estaría el tema de, porque son dos procedimientos, uno es de fabricación y el otro es de tratamiento de residuos, porque cada fabricación genera un residuo. Eso sería como Ok, lo listo. Entonces, principal. ahí está claro. Entonces, mira, siempre que tú digas, bueno, cuando me entregue el POE tiene que tener esto, tiene que tener unos materiales, una descripción, tiene que tener el tratamiento de residuos, tiene que tener no sé qué. Entonces, tú empiezas a chequear, esos son los elementos. Acuérdate la matricita que hicimos ahora en Excel. Ya yo tengo los elementos y para cada elemento defino los atributos. En los materiales digo, que los materiales estén completos y sean suficientes. En el procedimiento, que sea claro y preciso, o que sea claro, coherente, no sé. Tú defines con qué criterios juzga si ese procedimiento quedó bien redactado. ¿Sí es claro ya cómo escribe uno eso? Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Listo? ¿Claro? Sí. Claro. Bueno, entonces, si uno logra hacer eso, logra hacer una gran alineación de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hemos revisado 2 ejercicios muy despacio para ver cómo vamos afinando cada uno de los elementos del diseño curricular y cómo hacemos para que ellos sean coherentes y pertinentes. Bien. Con esto entonces, pues la idea es que ustedes ajusten sus diseños curriculares de esta unidad por lo menos, y si quieren devolverse y ajustar la anterior, pues también lo pueden hacer. Y como siempre, pues el trabajo que hoy se entregó es preliminar y abrimos nuevamente la plataforma para que ustedes lo ajusten y lo entreguen hasta el miércoles de la próxima semana, de tal manera de que cada vez nos quede mejor ese diseño. Bien, para terminar, entonces vamos a mirar qué sigue. Y entonces ya vamos, ¿están viendo mi pantalla en PowerPoint? Sí. Profe.
Sí. Bueno, entonces vamos a la última unidad del curso del modelo ADI, que es la fase de implementación. ¿De acuerdo? En la fase de implementación, lo que normalmente uno hace, y contrario a lo que la gente piensa, aquí no es que vamos a llevar el curso todavía a la práctica. En la fase de implementación, que también se entiende como de alistamiento, lo que nosotros hacemos es asegurar que ya tenemos todo listo para que cuando nos digan ofrezcan el curso lo podamos ofrecer. Hoy en día, y teniendo claro que esta coyuntura nos ha obligado a tener que utilizar plataformas de educación virtual para hacer algo que llamamos educación remota, pues es conveniente que aprendamos entonces a pasar ese diseño que ya hicimos a alguna plataforma. Y entonces aquí, básicamente yo les recomiendo en esta unidad que puedan buscar y usar cualquiera, la que ustedes quieran. Yo les doy a manera de ejemplo, está Moodle Cloud, pero también hay otra que se llama 1000 Aulas, que es de Moodle, que son en la nube, que son gratuitas. Pueden usar Google Classroom, el que quiera trabajar con Google Classroom, pues montar en Google Classroom su curso, o en Schoology, que es una plataforma también que tiene una versión gratuita, o cualquier otra. Hay más, hay Claroline, hay Doqueos, hay, bueno, cualquiera, la que ustedes quieran. O si ustedes ya tienen una plataforma en su institución, pues usen la plataforma de la institución si les permiten montar el curso allí. ¿En qué consiste entonces el trabajo? El primer trabajo de esta semana, de estas 2 semanas, que revisaremos dentro de 15 días, es vamos a montar, ustedes van a escoger una plataforma, van a montar la estructura del curso y van a montar una primera unidad completa. Como si ustedes ya fueran a utilizar esa plataforma como esa unidad para manejar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ese es el reto de estas 2 semanas. Tienen 2 retos, aprender a usar la plataforma y aprender a ver cómo desde el diseño curricular que ya hicimos, llevamos esos elementos y los ponemos en la plataforma. Y eso es lo que básicamente haríamos y revisaríamos en nuestra siguiente clase. La unidad de aprendizaje es la unidad 5. Yo la habilito mañana. En la mañana tengo que hacerle un pequeño ajuste y habilito la página donde ustedes van a encontrar, pues ya, si ustedes ven esto, ahí van a encontrar unos videos. Ustedes tienen ahí unos videos que les permiten llegar a cualquiera de las plataformas. De todas formas, o de todas maneras, en YouTube hay 1000 videos para aprender a usar la plataforma que uno quiera, ¿sí? O sea, uno ya encuentra el video que a uno se le ocurra, ya lo puede encontrar en YouTube sobre el manejo de plataformas LMS. Eso entonces es lo que haremos en la unidad quinta, aprender a llevar ya el diseño curricular a fase de implementación en una plataforma. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, ninguna. Pero por protocolo. Sí, claro para todos. Entonces, el trabajo que nos espera en estas próximas 2 semanas. Bueno, muy bien. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo. Una pregunta, sí, profe. Sí. Cuando usted dice que vamos a subir la primera unidad, ¿eso significa que, pues no sé, me estoy imaginando la primera unidad? Sí. Que tendremos que hacer pues como una presentación del curso, tendremos que hacer otras cositas. Sí, claro, tienen que montar el curso como si ustedes lo fueran a abrir, como cuando ustedes abren la plataforma, entran a Moodle y ven mi curso. O sea, ahí tiene la introducción, la especificación, los objetivos, tiene todas las cosas. Entonces, montar la estructura es montar eso. Y montar la primera unidad, ustedes encuentran que el curso tiene 4 unidades, 5 unidades, tiene este curso de diseño curricular. Entonces, solo vamos a montar una. Y dentro de 15 días, a los siguientes 15 días, montamos la otra unidad y hacemos el ajuste nuevamente de la primera unidad. ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí es claro? Vamos a montarlo como si ustedes son profesores y les dicen en 15 días empezamos este curso y tienen que hacerlo a través de la plataforma porque estamos en modo remoto, porque no podemos ir al salón de clase, pero vamos a ofrecer el curso. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo a través de la plataforma. ¿Claro? Sí, claro. Bueno, muy bien.
Entonces, pues muy buenas noches para todas, para todos. Y nos vemos en 15 días. Recuerden incluso entonces revisar este trabajo. Recuerden que tienen pues hasta el miércoles para hacer los ajustes pertinentes. Muy bien. Bueno. Muchísimas Profe, gracias. muchas gracias. Una buena Hasta noche. luego. Gracias, que descansen. Buena noche para todos. Hasta luego. Buenas noches.